La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, hoy se acaba de decidir, hoy al mediodía, junto con la unificación de las CTA, una medida de acción a nivel nacional, un paro para el día 30, con las reivindicaciones que usted se imagina, que todos compartimos, y que entendemos, bueno, es el único camino que tenemos para empezar a hacernos escuchar, pero sobre todo para unificar todos los reclamos y las situaciones de injusticia y profunda desazón que está viviendo nuestro pueblo. Así que lo invitamos a que ese 30 nos acompañe, se haga oír, haga escuchar su voz y bueno, cada cual hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa número 2 del 2017 y lo decíamos la semana pasada, un marzo caliente que va a culminar de la misma manera que empezó, caliente. El 30 de marzo va a haber un paro nacional. La CTA recogió el guante de la CGT, que el martes pasado no anunció el paro y lo hizo sí hoy en un plenario multitudinario llevado a cabo en Avellaneda ante 2.000 delegados. La fecha va a ser el 30 de marzo, van a haber otras movilizaciones. Los docentes están de paro, van a movilizar mañana y el jueves, el Día de la Memoria y todo esto que conlleva, ¿no? También el Día de la Memoria, la resignificación que hay que darle en este contexto de si son 30.000, no son 30.000, que claro, fue genocidio, que fue una guerra. Qué increíble que estemos discutiendo. Retrocediendo y volver a discutir. Sí, ¿no? sí, Ya se discutió y ya se había obviamente ganado. Nosotros no lo discutimos, ¿no? Pero que el gobierno haya instalado o haya tratado de instalar esa discusión, ¿no? O sea, discutir algo que la sola discusión realmente es horrible, digamos, es un retroceso monstruoso para toda la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? O sea, de esto y que para hemos los llegado a... de los desaparecidos también es una falta de respeto absoluta. Absoluta, o sea, que se esté haciendo esta discusión como si las cifras pudieran decir algo alrededor de la monstruosidad que se cometió, o salvar a alguien de esa monstruosidad, ¿no? Realmente, como si fueran menos, entonces el problema fuera menor, ¿no? Un desastre absoluto que estemos discutiendo este tipo de cuestiones. Sí, la semana que viene seguramente vamos a estar hablando del paro docente y les recordamos, vamos a hacer un paréntesis, que la semana que viene vamos a estar en el canal 8, la señal Metro se muda al canal 8, así que nos van a encontrar ahí, no vamos a desaparecer, vamos a seguir en el aire. Y hablando de estas cosas de las que nadie habla, porque nosotros hacemos realmente un programa para informarlos, para contarles la realidad que vive el pueblo argentino, las problemáticas de los trabajadores, y por eso vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Silvia Almazán. Buenas noches, Silvia, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por fin estás acá en el programa, pues yo creo que no habías venido nunca, ¿no? No había venido nunca, es la primera vez. Bueno, suerte que te tenemos acá en un momento además tan decisivo, ¿no? Porque la verdad que el conflicto docente se ha transformado para todos aquellos que no somos docentes, aunque somos docentes en el acompañamiento al conflicto, pero no docentes de profesión, o militamos en otros gremios, para nosotros se ha transformado en un hito muy importante también. Y creo que para cualquier dirigente gremial que quiera defender el interés de sus representados, el conflicto que ustedes están llevando adelante es muy importante. Habiéndote puesto esta responsabilidad que es muy fuerte, bueno, nada, te queríamos preguntar cómo está la cosa, digamos, cómo viene, ¿no? Esto que vos decís, Claudio, es así, ¿no? Nosotros hemos sentido en la marcha de la semana pasada, en la marcha nacional, en la que hubo una participación masiva, multitudinaria, una representación de docentes de todo el país, pero nos sentimos abrazados por las organizaciones de trabajadores, por las organizaciones sociales, por las organizaciones estudiantiles, porque lo que planteamos los trabajadores de la educación es una caracterización del impacto de las políticas económicas que están incidiendo en las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Por lo tanto, saben que lo que planteamos tiene un sustento real y diferencian en esa caracterización que nosotros hacemos el discurso del gobierno. El discurso del gobierno no se sostiene sobre la realidad que hoy viven los trabajadores, ¿no? En particular, en el sector de educación, nosotros desde el año pasado empezamos a percibir cómo se condicionaba la presencia y la asistencia de nuestros alumnos a las escuelas, cómo las familias empezaban a acercarse a las escuelas a plantearnos de qué manera nosotros podíamos sostener las trayectorias estudiantiles, sea por un mayor ingreso en los comedores escolares de niños y de jóvenes, o si la escuela podía proveer de útiles. Empezamos a ver riesgos que hoy cada vez sentimos que con más certeza no se está garantizando el derecho social a la educación. Y en esto hay un abrazo fuerte de las comunidades. Por eso la discusión en este conflicto tiene una variable que es muy importante, que es la demanda de acceder a un salario digno. Pero la otra es tener un presupuesto educativo y un Estado nacional y provincial que garantice el derecho a la educación. Son dos cuestiones para nosotros muy centrales en esto que planteamos como la defensa de la escuela pública, ¿no? Vos sabés que esto que estás diciendo, por ejemplo, este índice que estás marcando que es muy certero, ustedes tienen esta posibilidad, esta capilaridad de llegada a toda la población. En menor medida, los que representamos gremios del sector privado, se nos empieza a plantear que vienen a traer, todo el mundo a traer los currículum de parientes. O sea, hijos, primos, amigos, vecinos que se han quedado sin trabajo o que no pueden acceder a un trabajo. O sea, en épocas donde teníamos el 6% de desocupación, esto prácticamente no existía. Hoy tenemos pilas y pilas de currículum de gente que ha quedado por fuera del mercado laboral o quiere ingresar y no puede. Así que esto que vos estás marcando, esta capilaridad que tienen las escuelas, les plantea una relación muy directa con el pueblo en general, ¿no? Y eso es un valor agregado que tienen ustedes como gremio. Sí, es muy importante, digamos, es lo que ha enlazado ese compromiso histórico de los docentes, pero también de nuestro pueblo con la educación pública, ¿no? Que nos permitió generar esos hitos históricos como fueron la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, toda la lucha que desarrollamos en contra de las políticas neoliberales en educación. Esas luchas posibilitaron que nosotros hoy lo hayamos, en estos años que han pasado, hayamos podido lograr como una política del Estado Nacional, una ley de financiamiento educativo y una ley de educación nacional. Y la ley de financiamiento educativo es la que demarca fundamentalmente dos cuestiones, ¿no? Cómo la responsabilidad del Estado sitúa la responsabilidad del Estado Nacional como cogarante con los estados provinciales del salario de los docentes, pero también de la educación pública en todo el país. Y esto lo ratifica la Ley de Educación Nacional. Por eso nos preocupa que no haya una convocatoria paritaria nacional, porque lo que vemos es un corrimiento del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación de la Nación de la responsabilidad sobre la educación pública. Si hay un gran ausente, porque a la hora de hablar de las ausencias, si hay un gran ausente es el ministro de Educación de la Nación. Bullrich habla en los foros internacionales, habla en los foros empresariales, pero no habla en reuniones con los trabajadores. Y los trabajadores de la educación tenemos mucho conocimiento para plantear respecto a cuál es la realidad de las escuelas, de cuáles son las políticas que se necesitarían para fortalecer y avanzar modificando la calidad de la educación, ¿no? Qué increíble esto, ¿no? Que el gremio, digamos, el gremio centralizado en las centrales de la educación no puede hablar con el ministro, digamos, que el ministro no cumpla un rol en esto, ¿no? El problema es que le puede decir el ministro Esteban Bullrich cuando hizo aulas containers aquí en la ciudad de Buenos Aires, metió a los chicos en containers. ¿Cuál es la educación, la concepción de educación pública y de calidad que tiene Esteban Bullrich y que también tiene Mauricio Macri a partir del relato que construyen de que los maestros trabajan 4 horas, de que tienen 3 meses de vacaciones? Esto es absolutamente falso. Sí, en general está pasando en América Latina que los gobiernos neoliberales que intentan avanzar en procesos de mercantilización de la educación, de privatización de la educación, cumplen como un manual de procedimientos de los organismos de crédito internacional, que plantean primero establecer una situación crítica de la educación. Establecer una situación crítica de la educación y focalizar en dos responsabilidades.
una responsabilidad, la de los trabajadores de la educación, en su baja cualificación académica, plantean, y hay un sostenido discurso en ese sentido, no descalificar la tarea docente, por ejemplo, la convocatoria que hace la gobernadora Vidal a voluntarios sin ninguna otra condición, o sea, cualesquiera, sin conocimiento... ¿Eso en qué quedó? Fue nada más que una amague, ¿no? Porque después no... Y en una verdad campaña fue mediática pudo haber sido una, también, ¿no? exactamente, fue una política para poder llegar a los distintos sectores para decir que había una voluntad de dar clases o darle inicio al ciclo lectivo y que esto era acompañado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero eso no pasó, digamos. Siempre esa ¿no? animalada no prosperó, digamos. No prosperó. O sea, nosotros la ¿hubo alguna persona que se presentó en las escuelas a decir vengo a dar clase, digamos? No. Si alguna que se presentó, en realidad no se animó a tocar la puerta, porque los padres y los docentes sabían con claridad que eso no iba a pasar, claro, que no iba a haber ningún pibe ni piba en la provincia de Buenos Aires que no estuviese bajo la responsabilidad y el trabajo de un docente. Y eso fue, la verdad, una cuestión muy unificada. Decía, uno de los sujetos sobre los que focalizan son los docentes y los otros son las organizaciones gremiales. Dicen que el mayor obstáculo para poder avanzar nuevamente en una etapa de reformas educativas neoliberales son las organizaciones gremiales. Y nosotros vemos que ese manual de procedimientos se está cumpliendo en Argentina. Ha habido una campaña de desprestigio, intento de campaña de desprestigio de los docentes, de las organizaciones sindicales, de nuestros representantes gremiales. Y en verdad creemos que todo ese esfuerzo, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, debió haberlo concentrado en analizar una propuesta de salario digna para los trabajadores y en construir un presupuesto educativo, tanto nacional como provincial, que precisamente garantice la infraestructura edilicia que es necesaria en todas las provincias, en provincia de Buenos Aires particularmente porque es la jurisdicción que tiene mayor cantidad de estudiantes, es el segundo o tercero de Latinoamérica en la dimensión y la complejidad. Presupuesto para la creación de cargos, hay cargos en la provincia de Buenos Aires que no han sido cubiertos. En las escuelas secundarias la cobertura no está integral de los equipos directivos, o ni el 50% de las escuelas tienen equipos de orientación escolar, con la complejidad que hoy se atraviesa, ¿no? a veces en la realidad de las escuelas. Para los comedores escolares, para la tecnología, para el equipamiento, para el mobiliario, para el material didáctico, e incluso para poder pensar en esta etapa, en este siglo XXI, cuál es el desafío que nos vamos a dar como sociedad en relación a la educación de esta generación que va a vivir su plenitud a mediados de este siglo, ¿no? Este desprestigio gremial que vos planteás lo vivió todo el cuerpo de gremios docentes de la educación y en particular Roberto Baradel, quien sufrió unas graves amenazas de muerte, tanto él, sus hijos y sus nietos. Pero además de eso, hay otro intento de desprestigiar el rol gremial que cumple Roberto Baradel, es acusándolo de que no es maestro. ¿Cuál es la razón? ¿En dónde está esta especie de descalificación que se hace en eso? Yo no encuentro una descalificación porque se dice que es preceptor, que no es docente, que es docente, pero esto, ¿cuál es? Y está enmarcado en esta campaña de intento de desprestigiar a los docentes para desprestigiar la lucha de los docentes. O sea, hay una subestimación también de los trabajadores de la educación. Estas luchas y estas acciones han sido resueltas en asambleas y en instancias democráticas y participativas con todos los trabajadores de la educación. Pero por otro lado también hay un desconocimiento de lo que es el trabajo docente y el trabajo pedagógico del preceptor. Y además el preceptor, además de tener un trabajo docente, digamos, es un puesto de trabajo docente, en la provincia de Buenos Aires, incluso en ese reconocimiento como docente, que fue un derecho que se fue construyendo también en el marco de las paritarias, puede escalafonar, o sea, puede concursar en un cargo directivo, puede concursar en un cargo de supervisor, en un cargo de jefe de preceptores. Es una tarea, miren, en la escuela secundaria, para poder conocer qué pasa con un curso hay que hablar con el preceptor, porque el preceptor está largas horas con un grupo de estudiantes y sabe sus realidades, las dificultades, las expectativas, las potencialidades. Los profesores muchas veces recurrimos al preceptor para con él construir qué cuestiones hay que ir modificando incluso en el trabajo del aula. Entonces tiene una tarea docente principalísima. O sea que no es una tarea meramente administrativa, no. Sino que forma parte de la carrera. Exacto, es una tarea pedagógica, docente. Pero en definitiva,
los docentes se dan y eligen los dirigentes que creen más convenientes, digamos. Eso es verdad. En realidad, lo que no se puede hacer es desde fuera de la organización gremial tratar de decir esto tiene que ser o esto no tiene que ser, o denostar, porque en definitiva son aquellos dirigentes que los docentes o cualquier trabajador decide que estén al frente de su representación. Y vemos que cuánta razón tienen, ¿no? Cuánta razón tienen, porque hoy la verdad, la conducción que tiene el gremio docente en general, particularmente la SUTEBA, sin dejar de lado ninguna de las organizaciones, por supuesto, es una conducción con muchísima experiencia, que no se ha remitido solamente a una cuestión reivindicativa salarial, ni mucho menos, sino que ha trascendido un ámbito meramente corporativo. No es la corporación docente que dice yo quiero todo para el docente. Y un lineamiento político, Claudio, también. Con un lineamiento político. Que trascendió, porque el gobierno de Scioli sufrió algunos paros con. Exactamente, y con una participación en los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la educación, que son un orgullo tanto para el gremio mismo como un orgullo para todos los argentinos. Tengamos en cuenta que se ha modificado en los últimos 10, 12 años, se han modificado aspectos fundamentales. Cuando vos hablás de la paritaria nacional, está hablando que en estos últimos 10, 12 años el gremio docente ha reparado esta cuestión que en los 90 fue tirarle la educación por la cabeza a los estados provinciales o aún municipales, digamos, decir, arréglense como puedan, liquidar la educación, el proyecto centralizado desde la nación. Esta nueva ley, que es producto del trabajo de los compañeros docentes y muchos de los cuales están hoy en la conducción del SUTEBA, ha tratado de reparar esa situación. Por eso se pelea por la paritaria, se está peleando por la paritaria nacional. Y eso es lo que hay que entender. O sea, no es solamente el salario, es que el día de mañana la educación siga existiendo para todos y no se desentienda el Estado de eso. Eso también es la paritaria nacional. Digo, hay que explicarlo porque si no, no se entiende, parece un capricho de ustedes. No, y cómo en esta etapa, digamos, el funcionamiento de la paritaria nacional colaboraría fuertemente en destrabar los conflictos provinciales. Claro. Recuerden que la gobernadora ha dicho que la provincia de Buenos Aires está en una situación totalmente deficitaria. Por lo tanto, nosotros creemos que ella debiera de ponerse al frente en plantear que tiene que haber una paritaria nacional, porque la provincia de Buenos Aires está necesitando los recursos del gobierno nacional. Y precisamente si nosotros comparamos el año pasado, pudimos avanzar en la negociación tanto nacional como provincial, porque hubo una instancia paritaria nacional que complementó el trabajo o la discusión o la negociación de la paritaria provincial. Creemos que una de las cuestiones, digamos, centrales tiene que ver también con la concepción del gobierno nacional en relación a la paritaria y a los ámbitos de participación y de negociación de los trabajadores. Nos quieren en un lugar subordinado y disciplinado y por lo tanto intentan implosionar la paritaria docente para avanzar con el resto también de las paritarias y como una forma también de avance directo sobre los derechos que hemos conquistado los trabajadores. Por eso, como bien vos decías, Claudio, es acompañada, digamos, el conflicto educativo por un número muy importante de trabajadores en todo el país, porque saben que si avanzan sobre el sector de educación, seguramente van a intentar avanzar sobre los otros sectores de trabajadores, ¿no? Que hay ahí una defensa de algo que ha sido una lucha con mucha que nos antecede a nosotros, ¿no? Podremos recordar muchos luchadores para llegar a estos ámbitos de negociación, pero lo fundamental es que en el conflicto de la provincia de Buenos Aires, la discusión tiene que ver con el salario y un no reconocimiento, o en todo caso, un alineamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, con el gobierno nacional de Mauricio Macri, en la caracterización que hacen del impacto de las políticas económicas en las condiciones de vida y en el salario de los trabajadores, ¿no? Que esa es una de las mayores dificultades para poder avanzar en la negociación salarial, ¿no? Hay algo que es interesante rescatar y resaltar también, que ustedes no llamaron a paritaria hace 15 días. Vienen trabajando desde hace unos meses, llamando al gobierno nacional a que se siente a negociar las paritarias. ¿Es así esto? Sí, y en la provincia de Buenos Aires también. La última reunión de paritaria provincial fue el 9 de agosto. Había en el acta acuerdo del año pasado una cláusula que planteaba la realización de un monitoreo salarial, es decir, ir haciendo un seguimiento sistemático del impacto de la inflación en el salario.
y por lo tanto el cumplimiento de ese punto no se efectivizó. Nosotros lo fuimos demandando durante todo el segundo semestre del 2016, hicimos acciones, movilizaciones, medidas de fuerza, y llegamos recién a comienzos de este año en una negociación con esta complejidad, ¿no? Con una decisión del gobierno de no moverse de ese... inicialmente ese techo salarial, de ese techo de propuesta salarial de un 18%, inicialmente incluso en la propuesta anterior en 4 cuotas trimestrales de 250 pesos, y ahora en la última reunión avanzamos en un 1%, si uno puede decir que es avanzar un 1%, pero por lo menos queremos plantear que en todo caso el gobierno sigue intentando quedar atado a su convicción de que la proyección de la inflación va a ser un 18% y hacer un gesto de voluntad sobre un 1% de aumento. Sí, y la realidad de la provincia de Buenos Aires es que tenemos el 47% de los docentes debajo de la línea de pobreza, y que con esta propuesta salarial vamos a tener hacia fin de año todavía un porcentaje importante ahora, de lo del docentes 18 en esa de inflación, condición. perdóname, no sé, a esta altura supongo que no lo sostienen porque no se lo cree nadie, digamos. Lo siguen sosteniendo. Nah, Sí, lo es un siguen chiste. sosteniendo. Porque Es no se, más, lo creen, no se lo pueden creer ni ellos. Con los pará. tarifazos te borró todas las cuentas y los cálculos que podías hacer No, a pero partir ya del 18%. El estamos 2,5 cerrando. fue febrero de inflación, solamente febrero 2,5. Claro. Entonces, si uno va estimando un acumulativo, vamos a estar rondando la misma inflación que el año Es un pasado. pensamiento Y ha mágico que sido- tienen. Y estos una muchachos. negociación poco responsable en ese sentido. Que lo tengan con los sueldos. Porque incluso en la reunión de paritaria anterior, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires planteó, ante las preguntas de los docentes, de cómo quedaría la composición de su salario, y en todo caso dijo lo que dé la inflación. Es poco serio, ¿no?, para un ministro de Economía de la provincia más importante por su dimensión, como es la provincia de Buenos Aires en nuestro país, que esa sea la respuesta, ¿no? Creemos que hay una subestimación de los docentes, ¿no?, de los docentes en respecto de las demandas, y la respuesta ha sido la contundencia de las medidas de fuerza en estos días. Ratificamos la voluntad de lucha y que el reclamo que estamos haciendo es justo, ¿no? Silvia, vos además sos secretaria de Cultura y Educación en SUTEBA y además sos docente. Sí. Desde el rol del docente, que es tu profesión, tu vocación, ¿podrías explicar cuál es la función para que se entienda que el docente no está de vacaciones, no labura solamente 4 horas, no está de vacaciones 3 meses? ¿Podrías explicar bien para que la gente que está del otro lado entienda que el docente no tiene un trabajo de solamente 4 horas, que se pasa 3 meses de vacaciones? Hay tantos mitos instalados que se instalan también por parte de los medios y en consonancia con el gobierno. Sí, muchas veces podrían explicarlo los padres de nuestras comunidades en la provincia de Buenos Aires, porque conocen el día a día de los docentes, ¿no?, las distintas actividades que hacemos. Hay un trabajo que está reconocido, que es el frente a los alumnos, ¿no?, que es en general del que uno puede decir son esas 4 horas. Pero hay un montón de otras tareas que se desarrollan por fuera incluso de esas horas frente al alumno, porque para llegar al trabajo con los estudiantes hay que planificar, poder hacer una lectura y un análisis consciente del diseño curricular, a partir de esto decir cuáles son las prioridades en función del grupo, establecer, ver cuáles son las perspectivas teóricas y didácticas para poder definir cuál va a ser la propuesta de trabajo, generar las evaluaciones. Todo ese trabajo, digamos, es un trabajo por fuera de esas 4 horas. Por eso incluso nosotros venimos planteando como una reivindicación en el marco de las paritarias que haya un reconocimiento en el puesto de trabajo de un docente de los que son las horas frente al alumno y las horas institucionales, es decir, aquellas para hacer el trabajo colectivo con los otros docentes, para planificar, para evaluar, para hacer todas Para aquellas corregir las tareas modificaciones también, que sean pertinentes y necesarias para hacer más eficaz la tarea docente, ¿no? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Yo soy directora de una escuela primaria en Florencio Varela, de la escuela número 41, y también soy integrante de un equipo de orientación escolar. La escuela primaria, cuando comenzamos en esos años, en los 80 y en los 90, tenía 3 turnos de 3 horas de clases. Y la verdad que esa era una realidad muy dificultosa de atravesar y de trabajar para un docente, donde además está la tarea del comedor y otras tareas que debíamos nosotros realizar en términos sociales. Pero para nosotros lo más importante que posibilitó la ley de financiamiento y la ley de educación
es poder garantizar las condiciones materiales en las que se desarrollaba el trabajo con los pibes, pero además que la jornada escolar vaya extendiéndose, porque eso es fundamental. Piensen 2 horas y media de clases con chicos de la escuela primaria, a poder hoy tener o las 4 horas integrales o 6 o 7 horas de clase, ¿no? En la que haya algunas otras cuestiones o conocimientos que son muy importantes para nuestros pibes en esta etapa. La verdad que está muy claro, y además es una realidad que no todo el mundo conoce, porque como bien decías vos, hay toda una idea no solo de menoscabar, sino particularmente en este conflicto, tratar de ver cómo se disciplina al conjunto del movimiento obrero a través de la derrota del gremio docente. Cuando digo el gremio docente, digo del conjunto, no digo solamente de castigar a sus dirigentes, sino de ver de qué manera se disciplina para las paritarias, se disciplina para que no se pida más del 18, cuando todos sabemos que ese 18 es mentiroso, es inexacto, es irreal. Entonces, ningún dirigente que se precie puede someterse a este 18%. Ahora, si los docentes triunfan y pueden sacar un aumento digno, todos los dirigentes sindicales vamos a tener un mejor escenario. Si los docentes no pueden triunfar, estoy convencido de que no va a ser así, entonces se nos va a hacer a todos muy difícil. Así que bueno, hoy todos somos docentes. Esta es la consigna, ¿no? Sí, resaltar, Claudio, a esto que estabas explicando, agregar más que nada en vez de resaltar, que en una derrota a los docentes no es una derrota a un gremio o a los docentes mismos, es una derrota a la educación pública y la educación de la que tanto se jactó el gobierno nacional en campaña, cuando venían a proponernos un cambio, que venían a priorizar la educación, una educación pública de calidad. Bueno, hoy no se está dando. No se está dando para nada y acá Silvia es fiel testigo de esto. Sí, para nosotros es muy importante y creo que hay una convicción en la lucha que estamos desarrollando en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Y se está fortaleciendo la organización y la participación de los trabajadores. Estamos teniendo acciones multitudinarias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y el jueves lo vamos a demostrar. Va a haber una nueva lección de los docentes que vamos a ser acompañados por todas las organizaciones. Vamos a ir a la Casa de Gobierno provincial a plantearle a la gobernadora cuáles son nuestras demandas y a exigirle, por un lado, que cumpla sus responsabilidades, que garantice un salario digno y educación pública de calidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos estamos viendo entonces el jueves con los compañeros docentes, el próximo martes nos estamos viendo acá en una nueva edición de La Cultura del Trabajo y el 30 al paro.